Señora Martínez Escobar, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Efectivamente, se trae hoy a esta Cámara el decreto 2/14 del 8 de abril, un decreto en el que se adoptan medidas urgentes en relación a los límites de las remuneraciones de la estructura directiva de la RTVA, por lo que desde este grupo parlamentario queremos situar en primer lugar que se trata de una medida transitoria, con vigencia hasta el 30 de septiembre, fecha en la que acaba el periodo de ultraactividad del convenio y fecha límite para el cierre de las negociaciones abiertas del convenio colectivo según los acuerdos del SERCLA. Se justifica este decreto dentro de la transición y el momento de excepcionalidad que atraviesa la radiotelevisión andaluza, en la que se está abordando no solo su redefinición, sino también su eficiencia y racionalidad como modelo de televisión pública y la función social que debe regir a la misma. Poder disponer de una radiotelevisión andaluza económicamente sostenible, sin déficit, no puede pasar por el despido de más de 300 trabajadores, no puede pasar por la reducción de las condiciones de trabajo de los mismos. Se trata, por tanto, de optimizar y racionalizar el gasto y ser lo suficientemente atractivos en una programación capaz de prestar un servicio público y, a la vez, de calidad, vinculado al cumplimiento de la Carta de Servicios y al contrato programa. Pero también, señorías, se trata de conocer la realidad de la misma, de su estructura funcional, de su estructura organizativa, de su estructura directiva. Y la realidad es que no puede haber duplicidad en las funciones de dirección, complementos que suponen el 100% en algunos casos e incluso más en otros. Y es que no puede haber complementos de tal manera que signifiquen 2 salarios a una misma persona. Y es que existe más de una veintena de subniveles por aplicación de complementos, y estos se aplican de manera arbitraria, sin objetivos y sin unos principios básicos, lo que indica que está fallando la política retributiva de complementos y no la base salarial, que es donde pone la dirección de la RTVA todo su empeño para recortar, para disminuir gastos, para aplicar el plan de ajuste relativo a la estabilidad presupuestaria. Se trata, si guardan un poquito de silencio, pues les explico de lo que se trata. Si no, Lleva pues razón, me tomo señora unos Martínez minutos. Escobar, guarde en silencio. Se trata de ponderar, se trata de hacerlo de manera progresiva y no solo a los trabajadores, sino que ha de alcanzar a la totalidad de la dirección y a los miembros del Consejo de Administración. Y, señorías, tengo que reconocer que para dar 2 pasos adelante a veces hay que dar un paso hacia atrás. Por eso, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a apoyar este decreto, porque es transitorio, porque nos permite seguir avanzando dentro de la legalidad en un marco político en Andalucía, donde no se va a despedir masivamente a los trabajadores, ni se va a despedir ni se despide, como sí ha ocurrido en otras televisiones autonómicas, como el caso de Madrid o el más sangrante, el de Valencia, y se garantiza la estabilidad de la plantilla frente a aquellos que defienden que en la RTVA sobran trabajadores. Desde Izquierda Unida abogamos, apostamos porque el futuro de la radiotelevisión pública en Andalucía pasa por la puesta en valor de su capital humano. Por eso, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria no se va a cargar exclusivamente en la masa salarial, un 3,2%, la mitad de lo previsto, la mitad de lo que no anunciaban, sino ahondando también en la racionalidad del gasto en otras partidas. Por otro lado, se ha establecido un mecanismo de ponderación en la deducción de los salarios de los trabajadores y de la estructura directiva, aplicándose un porcentaje progresivo por tramos, desde el 1 al 6%, quedando exentas las retribuciones inferiores a los 25.000 euros. Y los tramos quedarían
de la siguiente manera: el 1% a las retribuciones a los trabajadores que tengan unas retribuciones entre 25 y 35.000 euros. El 3% a los trabajadores cuya retribución sea entre 35.000 y 45.000 euros. El 4,5% a aquellos trabajadores que cobren de 45.000 a 55.000 euros. Y el 6% a todas aquellas retribuciones, todos salarios superiores a los 55.000 euros anuales. Evidentemente, esta no es la subida lineal que se planteaba hasta hace muy pocos días por parte de la dirección en las distintas comisiones de control del Parlamento de Andalucía. Pero es más, tanto la estructura directiva como el Consejo de Administración van a asumir también esa bajada del 6% en sus retribuciones, y lo harán en el marco del Consejo de Administración que tendrá lugar el próximo viernes. Tengo que decir que desde el inicio de esta legislatura, dentro del necesario redimensionamiento económico de la RTVA, la estructura directiva ha pasado de cobrar aquellos 124.000 euros que cobraba el anterior director general a cobrar en la actualidad como máximo un total de 78.522 euros, un 36,6% menos. Y ello quedará en acta y ello será mandato de la celebración, como he dicho, del Consejo de Administración que tendrá lugar el próximo 2 de mayo. Tenemos que destacar que por primera vez en la historia de la radiotelevisión andaluza, el Consejo de Administración va a poner negro sobre blanco. Va a poner negro sobre blanco los criterios que rigen la asignación y cobro de complementos, siendo dicho Consejo el que aprobará dicha asignación en función de criterios de racionalidad y fiscalización necesarios para evitar la arbitrariedad, y eso significa, lógicamente, que ningún trabajador cobrará en concepto de complemento una cuantía superior al 88% del salario base correspondiente a su categoría y puesto, que a igual puesto corresponderán los mismos complementos, a excepción de los que correspondan por razones subjetivas relacionadas con el trabajador y su actividad. Estamos hablando de antigüedad, de horarios, de festivos, etcétera. Y los de productividad, que se distribuirán siguiendo bases objetivas a partir de una bolsa realizada a tal efecto. Y también conlleva la objetivización de los complementos y su asignación de acuerdos a niveles de responsabilidades y competencias del trabajo realizado. Dicho proceso se ha de realizar a través de mecanismos que garanticen la máxima transparencia. Y es que cuando un trabajador cese en las funciones, tareas o actividades que han generado la percepción de un complemento, éste dejará inmediatamente de percibir el mismo. Igualmente, no se cobrarán complementos por el cumplimiento de funciones implícitas en el puesto que desempeña. Un director no puede cobrar por responsabilidad, lo lleva en el cargo, lo lleva en el salario. Y es que, aunque parece que esto último que he dicho del cese en las funciones y tareas de actividades tiene que ser de manera inmediata, parezca de perogrullo, no lo es. Y no lo es porque se están dando esas situaciones actualmente dentro de la radiotelevisión andaluza. En definitiva, con la aprobación del presente decreto excepcional y transitorio, no hay despido de trabajadores, se pone tope a los complementos, se objetivizan criterios de asignación de los mismos, se racionaliza el gasto, no aumenta el déficit y, en consecuencia, se genera estabilidad. En muchos casos, también tranquilidad para los trabajadores. Y, además, consideramos que puede ser utilizado para desbloquear, para ayudar a la negociación colectiva, si así lo estima oportuno el Comité Intercentro de la RTVA como órgano representante de los trabajadores. Señora Martínez Cobar, le ruego vaya a concluir. Pero también ha de servir para seguir trabajando, para iniciar
y seguir trabajando en el modelo de radio y televisión andaluza que tenemos. Porque para que sea de calidad, para que llegue a los territorios, para que sea democrática y para que sea veraz, hace falta tener un modelo de radio y televisión pública que efectivamente responda a los principios que les da la carta de servicio y el contrato programa que le da la propia ley de la radio y televisión andaluza. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Martín Escobar. Interviene a continuación el Grupo Parlamentario